Hola, te doy la bienvenida a el podcast El Bienestar está en la mirada. Mi nombre es Adrián y en este episodio, que es el tercero de 3 episodios de trilogía que tiene 4 y que pues así salió porque a la hora de platicar este episodio dio pie a un cierre, conclusión que incluyera alguna anécdota o algo más vivido, no tan relatado desde las conclusiones, sino desde el momento de la concepción, supongo, de la propia frase: el trabajo es bienestar, el bienestar no es trabajo, solo amor. Y de esa manera seguiremos una ruta hasta llegar a esa tercera parte, donde solo amor. Y recorremos un poco de lo que eso supone y tiene que ver con el bienestar. Em, Todo lo que existe hace una diferencia, por ahí comienza. Y como no existe nada que sea indiferente, nada que no tenga efectos sobre el resto de las cosas que existen, eh, pues revisamos eso que tiene que ver con el bienestar y conmigo. Y de esa manera pasamos por el cultivo, pasamos por la base, pasamos por eh, el trabajo, el no trabajo, la acumulación del ciclo de trabajo y no trabajo, y cómo eso eventualmente puede convertirse en un juego. Y algo más viene en este episodio. Bueno, con eso, a manera de introducción, comenzamos. Entonces, cerrando esta trifecta de el trabajo es bienestar, el bienestar no es trabajo, solo amor, pues vamos directo a solo amor, que es la frase del tercer episodio, hilado, digamos, a esta frasecita que proponía y que nunca platiqué su origen. Nunca platiqué su origen y bueno, en el episodio seguramente estaremos recorriendo eso más adelante cuando llegue el momento de una anécdota. Ahorita me gustaría comenzar con eh, ir llevando el camino hasta donde llegamos a solo amor, desde como yo veo, como yo llegué a esa frase eventualmente en esa anécdota que contaré. Em, Dentro de las observaciones que mencionaba tanto en el primer episodio de esta serie de 3, el trabajo es bienestar, y luego que también mencioné en la segunda parte de esa trifecta que es el bienestar no es trabajo, se hace énfasis en que hay una correspondencia natural, es decir, que hay una naturaleza que es natural de todo y pues básicamente por definición, tomando las palabras uh, vamos a decir de una manera casi literal, porque yo creo que hay parte de interpretación artística si lo queremos ver así, pero literal, muy literal, naturaleza en el sentido de lo que es, tal cual es, y, y pues todo es como es. Entonces, bueno, ahí se vuelve tan obvio que también se vuelve bastante impráctico. Si todo es como es, entonces ¿qué? Eh, pero esto se sigue hacia empezar a indagar cómo es. Eso que es, cómo es. Y decía en el episodio anterior, yo sé que soy, pero no sé qué soy, ni nunca he visto a nadie, y yo por más que lo intente, quién sabe si lo logre, pero en una de esas tampoco nunca llego a descubrir qué soy. También para mí eso es cierto, de que no necesito saber qué soy para saber qué soy, y con que sepa qué soy, es decir, yo soy, y con eso me alcanza para saber que puedo estar bien. Eh, en una referencia sobre muy común, pues, sobre la mesa para mucha gente que conozco en México, por lo menos. No necesito entender la ley de gravedad para poder andar en bicicleta. Entonces, va por ahí parte de lo que estoy sugiriendo. No es necesario que yo haga un estudio minucioso de todo lo que soy y entender hasta el último detalle de las características y propiedades que me constituyen en proximidad máxima y en
distancia también tan lejana como el confín del cosmos, para yo poder estar bien. Simplemente no es necesario. Eh, y justamente esa es parte de la base de que la intención de bienestar, es decir, yo que ahora me doy cuenta que todo lo que hago lo hago para mi bienestar, requiere y no requiere trabajo. Y sin embargo, dentro de esa perspectiva, también puedo ver que todo lo que existe es y hace una diferencia respecto de todo lo demás. No existe la indiferencia en el universo. Nada es absolutamente irrelevante, tan irrelevante que no genere ninguna consecuencia para nada más. Y si fuera así, pues para el caso de lo que somos no existe. Si no interactúa conmigo, si no tiene ninguna manera de registrar ningún efecto, lo conozca o no, independientemente de si yo tengo un registro directo en experiencia o no. Sí puedo ver con claridad, sin ninguna excepción, que independientemente de si mucho o poco en el grado, no hay absolutamente nada que sea indiferente en el universo que se pueda conocer. Por lo tanto, la indiferencia no existe. En la existencia no hay la indiferencia. Y esto empieza a indiciar hacia dónde estoy yendo con esto de que todo es amor. Porque para mí la definición de amor es que eso que está ahí me importa en un grado máximo. Es decir, eso que está ahí es materia de una especie de devoción. Yo le llamaría una buena devoción. Eh, y ahorita voy a ir caminando un caminito que nos lleva para allá. La correspondencia de esta naturaleza que yo decía, todo tiene esa misma naturaleza simplemente porque todo es como es, y eso es innegable. Eh, y eso, en términos de que como aquí es allá, hace una correspondencia. Eh, También se sigue de que no existe la indiferencia, es decir, no hay nada, absolutamente nada, que no haga un efecto sobre todo lo demás y lo acomode de acuerdo a su propia naturaleza. Y eso también para todas las cosas y casos. Volvámoslo un poquito más práctico. Em, Cuando yo empiezo a hacer lo que yo decía en las dos frases anteriores, cuando yo empiezo a trabajar por mi bienestar, empiezo a seguir esta intuición y ver por dónde me va llevando y camino el camino de mi bienestar. También paralelamente empiezo a darme cuenta de que de fondo no hay absolutamente nada que yo haga que no esté alineado con ese bienestar y que eso está informado de manera natural. No necesito hacer un esfuerzo para yo querer estar bien, simplemente por existir yo ya quiero estar bien. Recorro ese camino entonces de trabajo y no trabajo y lo sigo y lo sigo y lo sigo. Y aquí pues estoy hablando de un fenómeno que se acumula. Por supuesto que estoy hablando de un fenómeno que se acumula, no es la primera impresión que me da, que todo es amor. Podría yo, frente a una realidad hostil, decir, bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué, ¿Por qué esta hostilidad si se supone que todo es amor? Y entra mucho a los debates que he escuchado en diferentes lugares, pero que tienen que ver con la existencia de Dios. Que si Dios es todopoderoso y todo bondadoso, entonces ¿por qué existe el mal? Que el libre albedrío no acaba por justificar las atrocidades que podemos eh, verificar en nuestra vida directa, ya sea personal, ya sea inmediata, digamos, que me llega a mí por información. Impersonal le voy a llamar, información que no es de mi historia personal, más allá de saber que existe, digamos, el dolor de alguien más, la pérdida de alguien más, pues un ejemplo muy común es el cáncer infantil, como si Dios es todopoderoso y todo bondadoso, ¿qué carajos con el cáncer infantil? Y bueno, como eso, pues muchos ejemplos. En, en seguir el camino de trabajo y no trabajo, de trabajar por ese bienestar, independientemente de si eh, la vida me pone retos muy grandes o muy pequeños o como sean los retos del tamaño que yo los conciba,
los voy trabajando y voy encontrando que sí tengo de fondo para mí ese bienestar inherente a mi naturaleza. Y lo voy recorriendo a un punto en donde la conciencia de si en algún momento se da cuenta de sí misma. Es decir, no necesito hacer un trabajo para ser consciente, empiezo a poder reposar en mi conciencia cada vez más establemente, cada vez con más prolongación en el tiempo, y, y eso empieza a ser una constante de que la conciencia reporta la existencia y la existencia reporta la conciencia. Entonces existo porque me doy cuenta y me doy cuenta porque existo y se arma un bucle ahí, hace un ciclo infinito. Eh, y el quehacer de ese trabajo que no requiere trabajo. Es decir, entre más me doy cuenta que existir no necesita que yo haga nada para existir y que existir me reporta de todas maneras darme cuenta que existo y se empieza a ciclar una y otra vez, agarra un cierto ritmo, se hace sustentable, se balancea a sí mismo y sostenidamente trabajo en no trabajar. Es decir, sostengo este nivel de presencia que me permite darme cuenta que existo sin esfuerzo y que no necesito hacer un esfuerzo para existir. Y entonces el esfuerzo consiste en preservar esa conexión y no perder de vista que eso es así. Conecta con muchas cosas de la vida. Ahorita, de nuevo, no me voy a detener en ejemplos porque entonces no sería un episodio accesible en duración. Pero en otros espacios podríamos profundizar en esto si surge como un tema dentro de la retroalimentación del canal. Eh, el punto es que empiezas a sostenidamente trabajar en no trabajar. Todo el tiempo estás trabajando en no trabajar, estás haciendo para no hacer, porque en la medida en la que no haces, esa conexión con esa base estable de eso que eres no se pierde. Y lo que buscas es preservarla porque el reporte inmediato de estar basándote en eso es bienestar, independientemente de las circunstancias. Mucho trabajo, mucha práctica, pero eventualmente esa práctica da resultado, da fruto, y este es el fruto. Hasta que llega la paradoja insuperable de que el trabajo no es trabajo. Ya no es algo que yo tenga que esforzarme más para sostener, sino naturalmente el trabajo no es trabajo para mí. Y me doy cuenta que el trabajo no es trabajo. Y sigo con eso y se sostiene. Y es sustentable y es sostenible y tiene una calidad invariable. Tiene una amplitud máxima. Tiene una frecuencia que en el reporte personal se convierte de permanente. Es continua y no hay excepción. Y eso conecta con el hecho de que disfrute naturalmente de existir. Esté enfermo, esté teniendo problemas en ciertos tipos de cuestiones de la vida cotidiana, esté muy contento con un resultado de algún asunto o muy desesperado por otras cuestiones de otros asuntos. Como sea que eso esté sucediendo, no pierdo de vista este disfrute natural que es existir. Me doy cuenta que existir en sí mismo es gozoso sin que yo haga más. Entre más lo hago, más me permite sensibilizarme a otras formas de existir. En esto se sigue que conocerme a mí en ese sentido hasta esa profundidad es conocer. No solo a mí, sino empiezo a conectar con esta intención de otras formas de existir que antes me eran inaccesibles y que entre más conecto con estas formas diferentes de mí en un inicio, más me doy cuenta que el motivo de mi bienestar es que de hecho todo reporta lo mismo en retroalimentación y yo puedo también contribuir a ese bienestar de aquello otro que a su vez contribuye a mi bienestar. Este truquito, digamos, parece nada más una mera definición o una trampa laberíntica del pensamiento, pero si me acompañas a dar ese viaje, por ahora puede ser meramente racional, eh, entre más me conozco, más conozco lo que está frente a mí, porque más es al fondo en donde yo empiezo a encontrar que todo lo que parecía diferente, de hecho, está hecho de la misma cosa.
está hecho de la misma base y que esa misma base de la que yo estoy ahorita bebiendo, digamos, ese néctar de bienestar, es la misma de la que está hecho todo lo demás. Y que todo lo otro es una opinión, una parcialidad. No es que no exista, simplemente existe de una forma parcial. Y entre más conecto con mi bienestar y conecto con el bienestar de lo que está diferente de mí, eh, que incluye todo lo que sé y también todo lo que no sé que soy, todo eso se convierte en un bienestar proporcional. Y entre más lo practico, más me doy cuenta que el máximo esplendor que tengo, la forma más fácil de conectar con mi bienestar, es poder nutrirme del bienestar de todo lo de mi alrededor. Y me empieza a interesar de una manera máxima el bienestar de lo que está alrededor. Pero no porque yo tenga que hacer un esfuerzo para su bienestar, sino porque es obvio que eso me conviene. Me conviene máximamente ese bienestar. Hay algo que nos iguala en un punto en donde todas las otras diferencias se desvanecen. Y puedo sostener esa mirada y puedo seguir practicando esa mirada una y otra vez en cada instancia, en cada caso, en cada particularidad, y sostener esa igualdad a mi mirada cada vez con menos trabajo, cada vez requiriendo menos esfuerzo de mi parte. Y por supuesto que esto me mueve a empezar a realizar todo desde ahí. Es decir, todo eso que no me cuesta trabajo es el motivo de mi trabajo. Y todo eso que trabajo está totalmente sustentado en la ausencia de esfuerzo. Simplemente porque, pues por un lado, si puedo ver el beneficio, es natural que me motive. Esto lo podemos comprobar en cualquier tamañito de actividad chiquita o grande, pero en general lo asocio con jugar. Eh, un disfrute libre y, y que no implica que yo me distraiga de mí mismo, digamos. Yo también me puedo lastimar jugando y ahí se acabó el juego. Pero me puedo volver bueno jugando y cuidarme en el camino de jugar y lastimarme, jugar y lastimarme, jugar y lastimarme, al punto en donde juego sin lastimarme o juego tomando precauciones que he aprendido que son importantes y entonces puedo prolongar ese estado de bienestar en el juego. Y entonces empiezo a ver que las lesiones me enseñaron a una forma mucho más profunda de bienestar que no era solamente a través de llegar a un objetivo corto, sino que los objetivos largos de bienestar empiezan a también informar mis decisiones del presente chiquitín. Y de esa manera se balancea. Ese gran esfuerzo que hago ahorita, con ese gran beneficio que recibo por hacer ese esfuerzo, resulta que no me pesa. Y de esa manera se iguala al punto de sustentabilidad máximo, que yo le llamaba hace rato una frecuencia que reporta para mí permanencia, es permanente. Frente a eso, lo que yo digo es, pero es que yo siempre estaba buscando esto. Me doy cuenta, claro, yo jugaba porque era divertido, pero ¿por qué me divertía? Pues porque yo estaba hecho para divertirme. ¿Y por qué sufría? Porque divertirme no era la última de las razones para jugar. Jugar me enseñó de la vida y la vida me enseñó de jugar. Y ahora puedo vivir jugando. Es decir, de todas maneras, si yo puedo elegir, evidentemente voy a elegir disfrutar. Y tengo la capacidad de elegir mientras la tenga. Y eso es materia de otro episodio completo. Pero mientras yo preserve esa capacidad de decidir, por supuesto que voy a elegir divertirme y disfrutar más que divertirme. Entonces, frente a eso, yo diría, la conciencia se abre al punto en donde se ve a sí misma. Y esa conciencia que se ve a sí misma y dice, yo siempre estaba buscando esto, se da cuenta de que esa conciencia a sí misma se ama. Yo me amo a mí, por eso estaba buscando llegar a este punto de goce tan estable, profundo e independiente de la circunstancialidad constante. Y de todas maneras, la circunstancialidad constante es motivo de preservar
y mantener el trabajo sobre esta conexión que tengo con esta base que es el bienestar. Me doy cuenta que me ama, la cosa me ama, y también que amo a la cosa porque me amo porque me amo, se ama porque en eso puedo ver que somos iguales, y que independientemente de si ahorita se ve como que se ama o no, el camino de búsqueda es el mismo que yo tengo conmigo para encontrarme a mí desde este lugar, donde yo me doy cuenta que me amo. Es práctica, 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 práctica. Muchísima práctica. Y yo decía el episodio pasado y ahorita lo refrendo, digamos. Vidas de práctica. Argumentativamente podemos un día hacer este viaje a las vidas pasadas y este tipo de fraseos, pero es vastísima la experiencia posible en el universo. Y, y en tanto cultivo, regresamos a eso, los frutos a veces se dan pronto y a veces se dan a largo plazo. Y eso pasa con todas las cosas. Hay cosas que tardaron millones de años de poder darse. Y no veo por qué nosotros seríamos diferentes. Si todo es así, yo por qué sería la excepción. Y justamente aquí empieza a ser algo que empieza a buscar esta igualdad, porque ahí es donde estamos en el máximo bienestar. Eh, ¿Qué quiere decir que se ama? Vamos a decir, sigamos esta lógica de que la conciencia que se ve a sí misma completa se ama. La experiencia está libre de toda falta, libre de todo pecado o imperfección, está libre de toda restricción, está libre en lo absoluto, absolutamente libre. Puede hacer lo que quiera, sabiendo que todo está movido desde la intención del bienestar estable y natural, y que esa naturalidad no la puede perder. Esa confianza que ha podido encontrar en sí le permite entregarse por completo a su realidad. Hace que yo esté disponible para hacer cualquier cosa que se me presente. Siempre, absolutamente siempre, conectando, enraizado y mirando a través de lo que se recibe de esa conexión, esa disponibilidad del bienestar. Con la claridad de que también es imposible perderlo. Me esfuerzo para no perderlo, sabiendo que no lo puedo perder. Y me esfuerzo porque puedo ver esta causalidad que se autorreferencia que decía al principio de este episodio. Esta causalidad en donde hay un bucle de la conciencia que reporta la existencia, que reporta la conciencia y así. Entonces al final yo no tengo que tener el algoritmo de la conciencia y saber si está en el cerebro, en la panza o en la astrología, vamos a decir. Si yo soy como soy porque las estrellas me lo dijeron, o si yo soy como soy porque me componen una serie de elementos que se combinaron para emerger en conciencia, independientemente de eso, nada de eso es un factor indispensable saberlo para poder yo reportarme a mí mismo una experiencia disfrutable. Y le llamábamos no necesito conocer la ley de gravedad para poder andar en bicicleta y disfrutar un paseo en bicicleta. Y entonces, frente a esta gran disponibilidad permanente, constante de bienestar, más la clave para poder sostenerlo, yo me entrego a mi realidad. Y en ese sentido, el final del camino es el inicio del camino. Entregarme a mi realidad no es perder ni mi individualidad, ni mi autonomía, ni mi capacidad de decisión, pero claro que todas mis decisiones están movidas desde esta mirada, en donde yo puedo ver causa-efecto y decido siempre por el efecto que reporta el mayor bienestar. Y me alejo siempre del efecto en donde yo veo menor bienestar, que es lo que siempre había hecho desde siempre. Y entonces se muerde la cola, digamos, esa situación, y la existencia toma perspectiva. Y toda acción tiene sentido. Ahí me puedo reportar a mí mismo, rendirme cuentas y decir, ¿esto es lo que ha pasado? Sí. ¿Es consistente la observación con la experiencia? Sí. ¿Es consistente seguirlo cuestionando? Sí. Y entonces, frente a eso, es lógico entender que cuando estoy en ese punto nunca voy a querer dejar de ser dichoso. Nunca voy a querer dejar de ser
de estar bien. Y, y tampoco nunca puedo dejar de estar bien en esencia. Solo puedo desconectarme del hecho de que yo estoy hecho desde esa intención de bienestar, que eso es lo que soy. Y aquí empezamos a hablar de este asunto del amor en la frase que se resume en solo amor. El trabajo es bienestar, el bienestar no es trabajo, solo amor. En este punto, para mí el amor es lo único verdadero. La única verdad que yo he podido conocer y verificar y que de hecho se sostiene contra toda prueba y que además tiene la capacidad de llegar a todos los rincones de todo el cosmos. Y decía yo, y lo pongo así, es una creencia mía, porque al final es una experiencia interna que no puedo verificar a través de nadie más. Solo puedo verificarlo en mí, ver que eso es así y compartirlo. Si alguien más llega a la misma conclusión, habrá cosas que compartir. Y si no, también al final no se agota porque alguien más se sume o no se sume a esa experiencia. Por supuesto que otras experiencias que reportan que no, informan la propia y entonces desde ahí podemos eh, pues ver qué encontramos. De nuevo, será motivo de nuevas dichas y gozos si podemos en algún momento eh, poner en contraste eso. La vida misma lo hace de todas maneras, no necesito que alguien más, en particular una persona, siga alimentando eso, sino todo el tiempo, cualquier pretexto de vida, digamos, cualquier circunstancia específica, siempre pone en juego todo esto. Por eso decía yo, pues ahorita lo podríamos detener tantito en el pensamiento, pero luego, de todas maneras, la vida te va a decir dónde estás, qué estás haciendo y qué te reporta, y si sí es cierto que ese amor es absoluto, universal y accesible para ti o no. Lo que no estoy diciendo es que tengas obligación de hacer nada, ni que esto es así para ti y que no hay de otra. Lo que estoy diciendo es que para mí es una experiencia accesible para cualquiera que se decide a emprender hacia el fondo, que en el fondo lo que yo he encontrado es esto, y que eso para mí es muy valioso. No hay nada más valioso que conozca. Y, y por supuesto que si un día se prueba que eso no es verdadero, digamos, y que no tiene esa cualidad universal como yo la puedo ver, pues nada, habrá que rectificar. Eh, la palabra que yo conozco en español para ese estado donde esta verdad es accesible es beatitud. Es decir, una persona que goza indistintamente de la experiencia específica que está transitando. Y lo hace desde un lugar verdadero, no desde una ilusión o fantasía o imaginación, sino todo su todo está invertido en la experiencia misma que está viviendo. Eh, entonces, bueno, frente a eso, estamos al punto en donde eh, llegamos a la marca casi de la media hora, que es más o menos la duración que me planteé para estos episodios. Lo que podemos hacer es que hagamos una especie de cierre de estas tres y de 3 episodios se conviertan en 4 para hablar de la anécdota que les platicaba al principio de este episodio, para que expandamos un poquito más sobre las implicaciones, supongo derivaciones, que por qué no podemos explorar de el trabajo es bienestar, el bienestar no es trabajo, solo amor, y, y cerrar esta trifecta con un cuarto episodio, ¿por qué no? Porque 3 es igual a 4. En este caso así resultó. Entonces, bueno, con eso espero que tengas un rico resto de tu jornada, que sea muy provechoso. Eh, estés por empezar, continuar o finalizar las actividades del día, que, que todo sea para tu bien y hasta la próxima.